Petersburgo y Buenas buenas noches en tardes, Rusia y Paraguay. buenas tardes en Paraguay. Bueno, Hola, здравствуйте. Да, здравствуйте, buenas tardes, да, sí, ya buenas tardes acá. Nosotros los rusos estamos en las vísperas de la Pascua Ortodoxa. Sí, los rusos ya en Rusia ya están casi en la Pascua, nosotros todavía no. Acá, yo de a poquito voy a apagar los micrófonos, si me permiten los participantes. Antes de eso, quiero agradecerle, por favor. Muchas gracias por su participación, por entrar. Muchas gracias, profe Denis, como siempre, por dedicar su noche de su tiempo a nosotros. Y yo, Historia de San Petersburgo de hoy, sí, hoy, lugares emblemáticos y hoy vamos a hablar curiosidades. sobre San Petersburgo y sobre su historia. Hablen, sí, hablen de San Mi amor, Petersburgo. Putin, vos Putin. Bueno, yo voy a apagar los micrófonos, sí, Sí, como sí. siempre. De a poquito, después pueden, mientras tanto, como siempre, vamos a trabajar de la misma forma. Pueden, mientras profe Denis hable, pueden dejar sus comentarios y después, cuando terminemos, pueden prender sus micrófonos y hacer comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Así, con permiso, apago los micrófonos. Y o si ustedes quieren o saben apagar, pueden apagar solos. Profe Denis, muy bienvenido. Bueno, vamos ya. Muy bien, sí, como ha dicho alguien, sí, hoy hablamos de historia de San Petersburgo, porque el sábado pasado ya hablamos de historia de Rusia en general, del siglo XX y XXI, y hoy hablaremos de la ciudad. ¿Sí? También veremos algunos lugares emblemáticos y curiosidades, y algunos hechos interesantes también sobre San Petersburgo. Bien, aquí vemos algunos calles, algunos lugares de San Petersburgo, que se llama también la Venecia del Norte, la Palmira del Norte, la capital cultural de Rusia, ¿sí? Y coloquialmente se llama Peter o simplemente SPB. Son primeras letras de San Petersburgo, SPB. Ah, además de San Petersburgo, ¿sí? El nombre de San Petersburgo es de origen alemán y significa la ciudad de San Pedro, ¿sí? En 1703, cuando Pedro I el Grande quería fundar la ciudad, los ingenieros alemanes que vinieron al país para ayudarle, le proponían llamar la ciudad Petrograd, ¿sí? Petro de Pedro y Grad es la ciudad en ruso. Pero a él no le gustó este nombre y él decidió dejarlo así, San Petersburgo, si quiere. Esta ciudad fue fundada en 1703, como he dicho, sí, y para reconquistar por Rusia la salida al mar Báltico, sí, que no lo dejaba hacer Suecia. Y Pedro I tenía la guerra del norte con Suecia en aquel entonces. Y así, construyendo esta ciudad, Pedro I dijo que él hizo así llamada ventana a Europa. Ahora es una frase muy típica, ¿sí? De que la época de Pedro I era la época cuando hicieron la ventana a Europa. Y como saben, yo creo que San Petersburgo está en el noroeste de Rusia, en la costa del mar Báltico y particularmente del Golfo de Finlandia. Y San Petersburgo siempre tenía y tiene hasta ahora significado estratégico para toda Rusia. Aquí podemos ver dónde empezó todo. Todo empezó en una isla bastante pequeña, en la isla Zaichi, que se traduce como la isla de las liebres. Y apenas se puede ver esta isla en el mapa de San Petersburgo moderno, ¿sí? Aquí está y casi no se puede verla. Ahora la ciudad es muy, muy, muy grande. Pero sí, esta isla, aquí podemos ver en el cuadro del siglo XVIII, a la fortaleza Petropavlovska o la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Eso fue la primera fortaleza, lo primero que construyeron en las orillas de río Neva. Y claro que construyeron esta fortaleza para no dejar a los suecos atacar, ¿sí? A las tropas rusas que estaban en este lugar.
Y aquí podemos ver el río Neva y aquí en el horizonte es el Golfo finlandés, que es la parte de Mar Báltico. Aquí podemos ver en esta foto la fortaleza ahora, ¿sí? Claro que ahora tenemos muchos edificios alrededor, la ciudad, y aquí no hay nada, ningunos edificios, nada, nada. La fortaleza tiene forma hexagonal, con 6 bastiones en cada uno de sus ángulos, ¿sí? Podéis verlo, pueden verlo. Y en primer momento fue construido en madera y tierra, pero luego se reconstruyó en piedra desde 1706 y hasta 1714. Y a partir de los mediados del siglo XVIII sirvió de alojamiento a la guarnición de la ciudad, a los soldados, ¿sí? Y también estaba allí una cárcel para prisioneros. Y un hecho interesante es que esta fortaleza fue construida durante la Guerra del Norte, pero nunca entró en ninguna batalla, ¿sí? Nunca atacaron a esta fortaleza. Muy bien, vamos a ver, es la fortaleza por la noche, también una vista muy bonita. Aquí podemos ver en el horizonte también es el Golfo de Finlandia, Golfo finlandés, y alrededor río Neva, aquí también. Y para acceder a la isla, para entrar, podemos usar solo 2 puentes. Aquí, este puente y allí está otro puente, bueno, no se puede ver bien, pero por estos 2 puentes se puede entrar en la isla. Y es la isla de liebres, por eso por todas partes podemos ver diferentes estatuas de liebres de diferentes tamaños y, por ejemplo, tales como en esta foto. Bien, la fortaleza tiene diferentes edificios remarcables, interesantes o simples, como podemos ver aquí. Es un edificio bastante simple, es una de las entradas en esta fortaleza y aquí podemos ver esos edificios donde vivían los soldados, donde estaba la administración, como decía yo, prisión estaba aquí, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante, y creo que es el edificio central de esta fortaleza, es la catedral de San Pedro y San Pablo. Aquí está, de color amarillo. Lo más importante que en esta catedral están enterrados los zares rusos desde Pedro I el Grande y hasta el último zar de Rusia, Nicolás II. Menos un zar, no recuerdo su nombre, pero bueno, podemos decir que todos los zares, ¿sí? Están aquí y en esta foto pueden ver las tumbas donde están enterrados ellos. Y aquí también hay algunas fotos de edificios que están en la fortaleza Petropavlovsk. Yo puedo hacer una consulta, Sí, una claro, pregunta. De verdad, y hasta el cuerpo de Pedro el Grande está ahí, se puede entrar y ver esa tumba. Yo nunca me tumba fui. sí, cuerpo no. No, cuerpo no, me imagino, pero la tumba de él. Sí, 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 sí. Sí, puede ser que aquí, ¿ves? Están otras tumbas un poco lejos, sí, y se puede ver, claro, claro, sí. Todos los zares. Gracias. Y emperatrices también, no solo emperadores, pero también a ellos. Vale, muy bien. Otra curiosidad de la fortaleza es un cañón, ¿sí? Y todos los días de la semana, a las 12 en punto, a las 12 de la tarde, ¿sí? El cañón dispara un tiro en blanco, claro, de la fortaleza y todos los ciudadanos y todos los turistas saben que son las 12, ¿sí? Es la mediodía. Esta tradición tiene ya muchos años y siguen con esa tradición. Es un hecho muy interesante para turistas en primer lugar. Por eso sí, está en esta misma fortaleza. ¿Qué más? En la zona de fortaleza también se encuentra una playa urbana. Sí, pueden ver una playa bastante pequeñita. En verano la gente se acerca a tomar el sol a la playa, a hacer deporte, pero hay pocas personas que se bañan, se atreven a bañarse, porque en realidad la temperatura del agua
No alcanza 20 grados a veces, ¿sí? Y es bastante, bueno, tienen frío todos. Y podemos ver en esta playa que la mayoría de la gente está en la playa, algunas personas sí en el agua, y aquí nadie está en el agua, todos están tomando el sol en la orilla. También son muy frecuentes diferentes festivales en el territorio de la fortaleza. Por ejemplo, aquí podemos ver el Festival de las Esculturas de Arena. Y en invierno también tenemos Festival de Esculturas de hielo. Sí, pero es lógico, yo creo. Bien, seguimos. Aquí están pistas diferentes. Es que la isla de las Liebres no es la única de la ciudad. ¿Sí? Está aquí, con esta flechita, aquí, es la isla de las Liebres. En realidad, San Petersburgo está situado en más de 15 islas grandes y pequeñas. Aquí podemos ver las. Por ejemplo, aquí una isla grande que se llama Petrogradsky, otra isla Aptekarsky, Krestovsky, ¿sí? Son todos separados por ríos o canales o ríos pequeños. Otras islas aquí, etcétera, etcétera. Es solo una parte de San Petersburgo, hay también otros. Por ejemplo, aquí una isla donde está el famoso en San Petersburgo, en Rusia, estadio Gazprom Arena. Y es lógico que tiene muchos puentes, ¿sí? Porque tiene ríos, islas y muchos puentes y dicen que puede tener más o menos 300 puentes. Ah, por ejemplo, está aquí un puente levadizo, ¿sí? Aquí ejemplos de islas de San Petersburgo, por ejemplo, aquí la isla Yelagin, que tiene pocos edificios, es un parque, zona natural, parque natural. Es la misma isla, pero desde otro punto de vista. También tenemos una isla donde está otro estadio, ¿sí? Todo eso es una isla y es un estadio de tamaño normal, ¿sí? Está en una isla también. Y esta isla grande es Vasilivsk. Y la isla más pequeña de la ciudad está aquí, es esta. Es toda la isla, muy pequeñita. Se llama la isla Cerny y es la más pequeña de San Petersburgo. Y aquí tienen solo una entrada y salida, así por este camino. Qué bien. Es otra isla, se llama la isla de Nueva Holanda. Es un centro de, podemos decir, de diversión. Aquí se puede pasar muy bien el tiempo. Aquí hay restaurantes. Aquí se puede tomar el sol. Siempre tienen algunas diversiones, festivales. Hay lugar especial para pasar el tiempo con los niños. Entonces, es un centro cultural, podemos decir, donde se puede descansar y pasar bien el tiempo. Es esta isla desde otro punto de vista, sí, es esta isla también y es una de las islas más de San Petersburgo. Y esta isla está en el centro, como pueden ver, ¿sí? Está rodeada por muchos edificios. Aquí yo puse algunos ejemplos de puentes que existen, ¿sí? Entre 300 puentes que hay 12 puentes levadizos, ¿sí? Por ejemplo, aquí o aquí. Los levantan por la noche para que los barcos comerciales, que son muy grandes, puedan pasar por el río Niva al mar Báltico, ¿sí? Porque ellos vienen del lago Ladojska, de otros ríos, pasan por San Petersburgo y se dirigen al mar Báltico. Por eso los puentes en el río Niva son levadizos, así. Pueden elevar una parte o dos partes y también es una atracción turística. También tenemos un puente que se llama atirantado, ¿sí? Entonces no es levadizo, claro, porque la altura les permite a los barcos pasar por debajo del puente sin ningún problema. Hay también otros puentes, por ejemplo, peatonales, ¿sí? Así bonitos, con leones.
Aquí también peatonales, o simplemente otros puentes bonitos que son para peatones y para carros al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí en la Avenida Nevsky, en el centro de San Petersburgo. Pero bien, volvamos a la historia. La primera casa construida en San Petersburgo. Sí, claro que construían la fortaleza Petropavlovskaya, pero la primera fue la casita de Pedro I, el Grande. Está aquí en un museo, edificio de museo. Eso, sí, de verdad que fue la primera casa que construyeron en el lugar donde querían construir San Petersburgo. Y luego, todas las casas, claro que eran de madera, ¿sí? Porque, bueno, en principios del siglo XVIII, claro. Pero luego, poco a poco, empezaron a aparecer los primeros edificios de piedra. Y el primer palacio de piedra de San Petersburgo es este amarillo, es el palacio de compañero, de amigo, de compañero de lucha de Pedro I, Alexander Menshikov, ¿sí? Que participó en muchas batallas con Pedro I, que fue el primer gobernador de San Petersburgo, que ayudó a construir esta ciudad. Y él fue el primero que pudo construir un palacio de piedra. Y incluso Pedro I no tenía ningún palacio de piedra, pero Menshikov ya tenía un edificio así. Luego aparecieron otros edificios, por ejemplo, de Academia de las Ciencias y de Almirantazgo. Sí, el almirantazgo es astillero, donde fabricaban barcos, ¿sí? Lo que necesitaba aquel entonces Rusia es una flota, una armada rusa. Claro que en aquel tiempo tenían un aspecto un poco diferente, ¿sí? Ahora están restaurados, un poco reformados todos, pero más o menos en general tenían el aspecto parecido. Bien, seguimos con la construcción de la ciudad y la construcción de la ciudad se realizaba en las condiciones muy difíciles. Es verdad, el clima aquí no es muy bueno. Aquí los terrenos son muy pantanosos, hay muchos pantanos y la construcción, además de la ciudad, empezó en los tiempos de guerra, ¿sí? Como he dicho, la guerra con Suecia. Pedro I atrajo una enorme fuerza laboral, ¿sí? De siervos, de campesinos, de toda Rusia, de todas las partes del país. Y al año llegaban más o menos 40.000 o 50.000 de personas y tenían que llegar con sus herramientas, tenían que llevar sus propios suministros de comida, ¿sí? No les daban nada. Y por desgracia, la mortalidad entre los trabajadores era muy alta. Decían que el 50% de los que llegaban luego morían. Además, esta zona estaba muy poco poblada y Pedro I utilizó su prerrogativa de zar para atraer forzosamente a la gente para no solo trabajar, pero también vivir en esta zona. Y llegaban los trabajadores, campesinos de todas las partes del país. Y luego, más tarde, 1710 y más tarde, los nobles de Moscú también empezaron a llegar poco a poco a San Petersburgo para empezar la vida nueva aquí, en la capital nueva, que pues San Petersburgo se hizo la capital de Rusia en 1712. ¿Sí? Lo que comenzó como fortaleza de San Pedro y San Pablo, ¿sí? Después de 10 años, la ciudad contaba con más de 30.000 edificios. Y solo 10 años pasaron y ya tenían 30.000 edificios en la ciudad nueva, que hace 10 años no existía. Bien, 22 años después de la fundación de San Petersburgo, Pedro I murió el 8 de febrero de 1725. Él tenía 52 años. Algunos dicen que él murió porque tenía pulmonía,
Otros dicen que murió porque tenía enfermedad de riñones. Pues bueno, no hay una versión común por qué él murió, pero eso sucedió. Luego vamos a hablar de algunos de sus descendientes, pero no todos. Hablaremos solo de los más interesantes. La primera es Isabel I, la primera es la Isabel I de Rusia, es la segunda hija de Pedro I y era emperatriz entre 1741 y 1762. Ella ocupó el trono con el apoyo de los militares. Bueno, podemos decir que ella hizo un golpe de Estado. Durante su reinado llevó a cabo algunas reformas importantes, por ejemplo, restauración del Senado, creación de un Consejo Político Supremo, abolición de las aduanas anteriores y, lo más importante, que fundó la Universidad de Moscú. Es foto, claro, moderna, pero en 1755 ella firmó una orden para fundar la Universidad de Moscú con ayuda de este hombre, Mikhail Lomonosov, que es un gran científico ruso, muy famoso, no solo en Rusia, pero también en todo el mundo, porque él hizo una gran cantidad de descubrimientos en varios campos de ciencia. Por ejemplo, fue el primero en formular la Ley General de Conservación de la Materia, el movimiento. Creó una teoría cinético-molecular del calor, fundó la ciencia del vidrio y, como he dicho, desarrolló el proyecto de la primera universidad clásica en Rusia, es la Universidad de Moscú. Se llama Mikhail Lomonosov. También durante el reinado de Isabel I fue construido el edificio de este famoso Palacio del Invierno. Palacio del Invierno era la residencia oficial de los zares. Ellos vivían en otro palacio, en Tsarskoye Selo, pero la residencia oficial era este edificio y ahora allí está el famoso Museo Hermitage. ¿Sí? Él ocupa todo el edificio, que es muy grande, y Hermitage también es muy grande, y dicen que para hacer una excursión necesitas 3 o más días para ver todo lo que tiene. Toda la pintura y otras cosas muy interesantes que están en Hermitage. Bueno, pasamos a otra persona que es, yo creo que también famosa, Catalina II, que se llamaba también la Grande. Catalina II la Grande. Era emperatriz entre 1762 y 1796. Pero lo más interesante que Catalina no era rusa. En realidad, y aquí podemos ver su nombre real, era de Alemania y se llamaba Sofía, Friederike, etcétera, etcétera. Ella llegó a Rusia para casarse con Pedro III. ¿Sí? Y cuando ellos se casaron, ella, yo creo que antes de casarse, ella cambió su nombre original por Catalina Alexeyevna y Katerina Alexeyevna en ruso y entró en la Iglesia Ortodoxa rusa. Y en 1745 se casaron. Luego su marido accedió al trono en 1762, pero su política le granjeó la enemistad de numerosos sectores, encabezados por la Iglesia, por la Guardia Imperial, y Catalina protagonizó a finales de junio de 1762 un golpe de Estado para la defensa, como decía ella, para la defensa de la ortodoxia y la gloria de Rusia. Ya veo que hay algunos comentarios, un poco más tarde contestaré. Y para terminar con el reinado de Catalina, podemos decir que ella mantuvo una política expansionista, apoderándose de Lituania, de Bielorrusia, de Crimea y el territorio situado entre Dniestr y Bug. Y durante su reinado, la economía rusa creció considerablemente, gracias a
gracias a mucha mano de obra gratuita, a las medidas liberalizadoras del comercio, de la industria, etcétera, etcétera. Y también una política inmigratoria que favoreció la colonización agrícola, especialmente entre Crimea y regiones del sur de Rusia. Y lo más importante, que Catarina II fundó 5 ciudades nuevas: Sebastopol en Crimea, Odessa, Gerson, Krasnodar y Pyatigorsk. Yo creo que les suenan estos nombres, ¿sí? Por lo menos 3 primeros, seguro que sí. También hizo muchas cosas para la ciencia. Durante su reinado también fueron construidos tales edificios importantes como el Palacio de Mármol. Se llama así porque durante su construcción usaron diferentes, o podemos decir todos existentes para aquel tiempo, tipos de mármol. Luego Gostinny Dvor, un centro comercial muy famoso aquel entonces y ahora también, y Academia de Bellas Artes. También fue fundada durante su reinado. Bien, ¿qué preguntas o comentarios hay, Juliana? Sí, con mucho gusto. De verdad que 3 comentarios. No, solamente la señora pide disculpas que recién entró. Elena, Muy no se bien. preocupe, estamos acá, todo bien. Después, gracias por estos espacios, historia muy valiosa. Saludos desde Nicaragua, un poco. Muchas Oh, qué gracias bien. por su presencia. Sí. Ahora la pregunta, ¿cuáles eran las carreras universitarias con las que empezó la Universidad de Moscú? Bien, no recuerdo, pero creo que lo mismo que en Europa de aquel tiempo. No puedo contestar ahora mismo. Filosofía seguramente y Teología, matemáticas, seguro, sí. seguro, teología, filosofía, matemáticas, filología también, creo. Sí, Los más importantes, como siempre. Ajá. El Hermitage tiene tanto, Tomás dice, el Hermitage tiene tantos objetos que observar cada uno por unos segundos necesitarías 24, por unos segundos necesitarías 24 horas seguidas por 2 años completos para ver todos los objetos. Bueno, corriendo 3 días bastante. Sí, por ahora no hay nada más. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con nuestra Catalina II, ¿sí? Otra cosa muy importante y que ahora es otro símbolo de San Petersburgo es el famoso monumento a Pedro I el Grande, ¿sí? Que está también en el centro de San Petersburgo, en la orilla del río Neva. Así es en invierno, así es en verano. Años de construcción están en la foto, la altura es de 5 metros, un poco más, y peso de la estatua 8 toneladas. Peso de la piedra de granito es 1 tonelada. Y todo es, bueno, muy bonito, es un símbolo muy bonito de la ciudad. Y esta estatua fue, que se llama coloquialmente el jinete de bronce, ¿sí? O caballero de bronce, jinete de bronce, podemos decir, o hasta caballero de cobre. La estatua muestra a Pedro el Grande sentado sobre su caballo y con su brazo extendido apuntando hacia el río Neva, y también aquella parte donde apunta está la fortaleza Petropavlovsk. Se puede ver a su caballo aquí, bien, no se ve bien, pero aquí está una serpiente y el caballo está pisoteando una serpiente que representa los numerosos males enemigos que tuvieron que enfrentar Pedro y sus reformas. Otra cosa importante que este monumento está solo en dos, la base sí tiene dos que son piernas de caballo, ¿no? No tiene ninguna otra, no está fijado de ninguna otra manera, ¿sí? Y también el escultor fue un francés, un arquitecto francés, Etienne Falconet, y él hizo el cuerpo del caballo de Pedro I y la cabeza la hizo su ayudante, una mujer que llegó con él de Francia, y no sé, fue una broma o qué, pero ella hizo, a ver, las pupilas de
Pedro primero están hechas en forma de corazón. Por eso dicen que Pedro el Grande mira con amor a la ciudad que él fundó en su tiempo. Acá dicen estatua de Pedro que aparece en poemas de Pushkin. Sí, es él. Sí, y no solamente de poemas de Pushkin, en realidad muchas canciones fueron hechas sobre este monumento, y contemporáneos y antiguos. Es muy Muchas famoso. leyendas también Ah, existen, sí. Dicen que mientras el monumento a Pedro I esté en San Petersburgo, esta ciudad nunca desaparecerá o nunca será destruida. Pero quién sabe. Otras leyendas también, pero bueno, no sé. No creo que sean verdad. Bien, seguimos. Es uno de los símbolos también de San Petersburgo y otros hechos interesantes que ah, durante el reinado de Catalina, un español contribuyó mucho al desarrollo del Imperio ruso. ¿Sí? Se llamaba José Pascual Domingo de Rivas y Boyons, ¿sí? Y fue un noble de origen español y almirante por fin, ¿sí? Almirante de la Armada Imperial Rusa bajo los órdenes de Catalina II de Rusia. Él llegó a Rusia cuando tenía 20 años y tomó parte en la guerra ruso-turca en 1768, en la primera guerra, en la segunda también. Él con Knyaz Potemkin también participó en las guerras en la lucha en Crimea, ¿sí? Durante esa guerra rusa-turca. Y con el príncipe Potemkin, ¿sí? Ascendió luego a coronel, posteriormente a brigadier, y ayudó a Potemkin conquistar la península de Crimea, como he dicho, y también ayudó a construir la futura flota del Mar Negro en Crimea, y ellos también, como he dicho, Catalina fundó la ciudad de Sebastopol y José de Rivas y claro que con ayuda de Potemkin, de otras personas, ellos construyeron Sebastopol en la costa del mar. Al año siguiente tuvo lugar su mayor triunfo, cuando ellos consiguieron tomar la fortaleza de Izmail. Claro que con ayuda de nuestro famoso Alexander Suvorov, pero bien, José de Rivas también participó en esta batalla. Y todos pensaban que Ismail era una fortaleza que se consideraba inexpugnable, ¿sí? Porque había sido reforzada por ingenieros franceses y alemanes, pero no, las tropas rusas pudieron triunfar. Luego, en 1794, Catalina fundó la ciudad de Odessa y de Rivas fue nombrado gobernador de Odessa y también participó en la construcción de esta ciudad. Los primeros y muy escasos habitantes fueron cosacos y para atraer nuevos pobladores, Rivas declaró que los que se establecieran en Odessa no pagarían impuestos y se les darían tierras para construir sus casas. Como resultado, después de 5 años, la ciudad ya contaba con más de 4.500 habitantes y con el tiempo se convirtió en uno de los puertos más importantes del Mar Negro. Y, como he dicho, también compensó la construcción de la flota rusa del Mar Negro y más tarde Rivas fue nombrada contraalmirante y posteriormente vicealmirante de la flota rusa. Pero a la muerte de Catalina II, al trono accesó su hijo Pablo I. Rivas fue llamado a San Petersburgo para ser sometido a proceso por supuestas malversaciones en la fundación de Odessa. Bueno, entonces tuvo algunos problemas, pero él logró granjearse la confianza del zar, por lo que los cargos fueron desestimados y sus propiedades y honores restituidos. Sin embargo, Pablo lo retuvo en la corte y de Rivas nunca volvió a Odessa. Pero luego las relaciones con Pablo volvieron a empeorarse. Y por fin, José de Rivas tomó parte en un golpe de Estado contra Pablo I
para que pusiera en el poder el gran príncipe Alejandro en vez de su padre. Pero estos planes se frustraron por la enfermedad que tuvo José de Rivas. Él tenía pulmonía también o algunas fiebres crónicas y él murió el 2 de diciembre de 1800. Y muchas fuentes dicen que él fue envenenado por otro participante de de esta conspiración contra el zar, ¿sí? Pablo I, y le envenenaron porque tenían miedo de que en su delirio, cuando estaba enfermo, él podía revelar los planes golpistas. Por eso, bueno, terminó no muy bien todo eso con golpe de Estado para José de Rivas. Pero podemos ver aquí en esta foto, es el monumento a José de Rivas que está en Odessa. ¿Sí? También, también la calle principal de Odessa se llama la calle Deribasovskaya. Así de Rivas, en ruso Deribas, y así llamaron la calle principal Deribasovskaya. Es muy famosa en Ucrania, en Rusia, y yo creo que también en todo el mundo. Sí, participó en la vida de Rusia un español. Pero no es el último que ayudó a Rusia. También tendremos otro. Bien, Pablo I. Sí, Tenemos comentario antes de seguir ahora. ¿Cuál? Bueno, un ratito. En diciembre del 2022, el gobierno de Kiev ordenó retirar la estatua de Catalina de la plaza principal de Odessa. Ahora hay una bandera. Y bueno. No es lógico, porque ella es fundadora de la ciudad. Ellos, bueno, quitaron el monumento a la fundadora. ¿Y qué? ¿Para qué? La primera pregunta. Es una parte de historia y quitando un monumento no se puede quitar la historia. Bueno, seguimos hablando de Pablo I, es el que fue matado como resultado del golpe de Estado, donde quería participar José de Rivas, pero no tuvo tiempo y murió. Por desgracia, no se puede decir nada, o no se puede decir muchas cosas sobre su vida, sobre su reinado, porque él reinó solo 4 años, durante los cuales él cambió muchas de las reformas políticas de su madre, y su madre era Catalina II, la Grande. Él acusó a muchos de jacobinismo, ¿sí? Exilió a personas simplemente por llevar ropa de estilo parisiano o leer libros franceses. Y la mayoría de sus políticas se consideraban como una molestia para los nobles, así que sus enemigos elaboraron un plan de acción. Y se organizó una conspiración por los condes Piotr Palin, Nikita Panin, almirante de origen español José de Rivas. Y la muerte de Rivas retrasó un poco la ejecución del Pablo, pero después, el 23 de marzo de 1801, Pablo fue asesinado en su dormitorio del castillo Mikhailovsky o Castillos de San Miguel, que está aquí. Es así, de color muy bonito. Y él empezó a construir este palacio al llegar al poder y la construcción duró 4 años. Pero antes de ser asesinado, Pablo I pudo vivir allí solo 40 días. ¿Sí? Llegó a este palacio y después de 40 días fue matado, fue asesinado. Bien, seguimos con otro zar, con Alejandro I. Alejandro I, aquí están los años. Durante su reinado abolió los tribunales secretos, la tortura y la censura. Otorgó mayores poderes al Senado, abrió la posibilidad de liberar a los siervos y fundó también otras universidades en el país. Y abrigó otros proyectos que no llegaron a realizarse. Pero la mayor parte de su energía fue absorbida por los problemas internacionales ligados con famosas guerras napoleónicas.
¿sí? Porque Napoleón lanzó la campaña de Rusia en 1812. No vamos a hablar mucho de este tema, seguro que todos saben bastante. Saben que las tropas, el ejército francés sufrió una gran catástrofe en el territorio de nuestro país y perdió. Y Alejandro I de Rusia entró en París al frente de sus tropas en 1814 y promovió un trato moderado a los vencidos. Trato moderado a los vencidos. Se opuso a la idea de desmembrar Francia, restauró en el trono a los Borbones y firmó un tratado de paz con el nuevo rey, Luis XVIII. Aquí podemos ver algunas fotos, algunos cuadros de las guerras napoleónicas y también podemos ver a Mikhail Kutuzov, general del ejército ruso que derrotó a los franceses. Una persona también muy famosa, muy importante de las guerras napoleónicas. Lo interesante es su muerte de Alejandro I. Él murió súbitamente durante un viaje a Crimea, lo que circuló la leyenda de que había fingido su muerte para retirarse a hacer vida de un ermitaño, bajo el nombre de Fyodor Kuzmich. Y dicen que, curiosamente, su tumba, abierta en 1926, fue encontrada vacía, la tumba en la Catedral de San Pedro y San Pablo. Y dicen que él se arrepintió de lo que había pasado con su padre, ¿sí? Porque dicen que él, bueno, no participó en el golpe de Estado y el asesinato de su padre, pero él estaba al tanto, él lo sabía. Y dicen que luego se arrepintió mucho y por eso decidió fingir su muerte y dedicarse a la, bueno, religión, podemos decir. Pero es un misterio, nadie sabe si es verdad o no. Bien, aquí en la foto podemos ver una columna, se llama la columna de Alejandro, Alexandriskaya columna en ruso. Es una columna erigida en 1834 en el centro de la Plaza Mayor de San Petersburgo, Plaza de Palacio, en memoria del emperador Alejandro I, ¿sí? Para conmemorar la victoria rusa en la guerra contra la invasión francesa de los ejércitos de Napoleón. Otra cosa interesante que el arquitecto de esta columna era un arquitecto francés, ¿sí? Pero bien, así es la vida. Además del arquitecto francés, la construcción, colocación y levantamiento de esa columna tomó parte otro hombre español, un ingeniero español, Agustín de Betancourt. Y luego, no, primero él usó la técnica para levantamiento, colocación y construcción de esta columna para construir la famosa Catedral de San Isaac, que también está en San Petersburgo, y hablaremos un poco más tarde de esta catedral. Y lo interesante es que la columna está realizada a partir de un trozo singular de granito rojo de unos 25 metros, un poco más de 25 metros de longitud y aproximadamente 3 metros y medio de diámetro. 3 metros y medio de diámetro, pueden imaginar. Y una cosa muy interesante, que la columna está colocada tan perfectamente que no necesita ningún accesorio en la base, o sea que no está fijada con nada, ningún hormigón, ningunos otros tipos de fijación, nada. Ella simplemente está bajo su peso, podemos decir. Sí, y la columna tiene más de 25 metros, aquí está escrito 47, es porque la base también, sí, tiene más de, no recuerdo, 20, sí, también metros. Así es la plaza central, la plaza mayor de la ciudad, y aquí, por cierto, está la Catedral de San Isaac. Bien, Kutuzov. Y es esta persona, es otro español que contribuyó muchísimo en la
en el desarrollo de Rusia. Se llama Agustín de Betancourt y Molina. Fue un ingeniero civil militar español, arquitecto, ensayista, que trabajó para el Reino de España primero y luego llegó al Imperio Ruso. Él tenía ya más o menos 50 años cuando llegó a Rusia, pero pudo hacer muchas cosas. Su trabajo varió desde las máquinas de vapor, los globos aerostáticos, hasta la ingeniería estructural, planeamiento urbanístico. Él planeó muchas calles, plazas de San Petersburgo y canales también. Él dirigió la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales, ¿sí? Y también fue el inspector del Instituto del Cuerpo de Ingenieros de Comunicaciones en San Petersburgo. Ahora tenemos esta universidad, la Universidad Ferrocarril, coloquialmente es la universidad donde enseñan a construir puentes, túneles, vías de ferrocarril y tales cosas. Como arquitecto, él supervisó los planos urbanísticos y la construcción en San Petersburgo y en otras ciudades rusas. Además, fue organizador del sistema de transporte del Imperio Ruso. Y aquí podemos ver en esta foto cómo construían la Catedral de San Isaac. Y como memoria, aquí en las fotos podemos ver monumentos. Es monumento a Betancourt, delante de este edificio de la universidad, y es monumento a Betancourt que está en su ciudad natal, en Tenerife. Aquí podemos ver en la foto, sí, porque es también famoso, destacado en España. Y en San Petersburgo hace, creo que 2 años, construyeron un puente, así, muy bonito, que ahora lleva el nombre de Betancourt. Sí, lo nombraron así para, en honor de este famoso ingeniero y, bueno, famosa persona, que murió en San Petersburgo en 1824. Dime, ¿una pregunta o qué? No, la gente que está entrando, viste que primero entran, después apagan sus micrófonos. Sí, es normal, es normal. Bueno, seguimos con la Catedral de San Isaac, la más grande de San Petersburgo, el segundo más grande de Rusia. Aquí pueden ver las fotos y los años cuando fue construido. Oficialmente se llama Catedral de San Isaac de Dalmacia, la más suntuosa y grandiosa de las iglesias de la ciudad y uno de los monumentos neoclásicos más interesantes de la arquitectura rusa del siglo XIX. Y fue diseñado por otro arquitecto francés, Auguste Montferrand, y fue construido entre los años 1818 y 1858. La catedral se encuentra en la plaza del mismo nombre y tiene una de las cúpulas más grandes del mundo, siendo la segunda iglesia ortodoxa oriental más alta después de la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Desde 1931 se ha convertido en un museo y sigue siéndolo, y es visitada actualmente por aproximadamente 1 millón de turistas cada año. Y aquí podemos ver los interiores, que son muy, muy bonitos, ¿sí? Interiores de esta catedral, aquí también. Una consulta, entonces no hay ahí oficios religiosos, ya no tienen, solamente como No, museo. no. La Iglesia Ortodoxa quiere, ¿sí? tenerlo ahí, pero todavía no les permiten. Y si no me equivoco, ellos pueden hacerlo o lo hacen una vez al año o algo así, en alguna fiesta muy importante. Pero en general es un museo. Pero se puede ingresar como un museo, ¿verdad? Claro, claro, sí. Muchas personas, 1 millón, como he dicho, de turistas cada año visita. Es una de las curiosidades principales de la ciudad. Además, se puede subir, creo que aquí hay un balcón más o menos, sí, se puede subir aquí hasta la cúpula, o un poco más alto aquí. Hace mucho que estuve en la Catedral de San Isaac. Sí, se puede subir y contemplar vistas maravillosas de San Petersburgo.
como pueden ver aquí, sí, el panorama es muy, muy bueno. Acá hay una Ah, pregunta. César muy Rodas bien. pregunta, ¿qué iglesia ortodoxa recomendarías para visitar en San Petersburgo? Muchos. Hay monasterios y todo. Bueno, depende, sí, de importancia y de tamaño, porque tenemos muy grandes, muy pequeñas, sí, muy importantes, menos importantes, pero bueno, por eso se puede empezar con esta, la más famosa catedral, sí. Luego tenemos otras de Kazán, Catedral de Kazán, Catedral Smolny, por ejemplo, Ismailovsky y muchos otros que todos son bonitos y bueno. No Los recuerdo que cómo suelen se llama. visitar también perdón, profe, pues, Está bien, está bien. el cementerio donde yacen los restos de Ksenia de San Petersburgo. Eso también es muy famoso entre los ortodoxos. Sí, es muy famoso y la iglesia es pequeñita, ¿sí? Ujú. No tiene nada que ver con esas catedrales, pero es muy famosa porque sí, ahí está Ksenia Petersburgskaya, pero no tiene ninguna iglesia muy grande, ¿sí? No me acuerdo cómo Smolenskое кладбище, ¿да? Cementerio Smolensk, sí, en Ujú. la isla Vasilievsk. Bien, ¿qué más? ¿Qué cosas interesantes? Bueno, no vamos a hablar más de la Catedral de San Isaac porque es mejor ver una vez que escucharme mucho tiempo. Bien, Nicolás I, otro zar ruso que llegó al poder en 1825. Ah, bueno, cuando llegó al poder en 1825, pasó una intentona revolucionaria de los decembristas, que pretendían transformar Rusia en una monarquía constitucional. Pero todo falló, ya lo saben. Le llevó a Nicolás I a recrudecer la represión policial, a reforzar la censura de prensa y someter más estrechamente la enseñanza. En general, su política de expansión territorial a costa del debilitado Imperio Otomano obtuvo algunos éxitos iniciales, pero acabó enfrentándole a una coalición franco-británica que salió en defensa de los turcos y derrotó a Rusia en la guerra de Crimea en 1853-1856. Como resultado, su hijo y sucesor, Alejandro II, heredó una Rusia derrotada, debilitada y, podemos decir, atrasada. Pero durante su reinado también pudo hacer algunas cosas importantes, como por ejemplo, construcción de estos edificios, también famosa y bonita Catedral Ismailovsky, edificio de Senado, que es muy grande en realidad, en esta foto se puede verlo, y este complejo de la Catedral Smolny, que no es solo ah, ah, esta catedral, pero también edificios que están alrededor, ¿sí? Alrededor están muchos edificios. Antes era monasterio, pero luego otros establecimientos estaban ahí y ahora estos edificios que rodean la catedral están las facultades de la Universidad de San Petersburgo, de nuestra universidad. Por ejemplo, aquí está la Universidad de Sociología, la Facultad de Sociología, la Facultad de Relaciones Internacionales y la Facultad de Politología. ¿Está bien? Está bien, creo. Ah, sí, la cosa más importante que pasó, la primera vía ferrocarril de Rusia apareció durante el reinado de este zar. Ella fue construida entre San Petersburgo y la Villa Tsarskое Selo, ¿sí? Tsarskое Selo, donde vivían los zares de Rusia, donde residía la familia imperial rusa. Y tenía primero un poco menos de 20 kilómetros, luego al final 27 kilómetros. Y construyeron este ferrocarril para ver cómo este limitado ferrocarril soportaría las condiciones del invierno ruso y hacer una evaluación posterior en base de los resultados. Y tras el éxito de las pruebas iniciales, los ingenieros siguieron adelante y este acontecimiento marcó el inicio de una nueva era en la construcción ferrocarril
Y pronto el imperio ruso cambiaría de manera irreconocible con la introducción del ferrocarril a gran escala. Bien, pasamos a Alejandro II de Rusia, que se llamaba también Libertador. Atribuyó la derrota de Rusia frente a las potencias occidentales al atraso estructural del país y, en consecuencia, Alejandro II adoptó una política reformista. A él se debe la abolición de la servidumbre en 1861, que fue seguida por otras innovaciones menos conocidas, como la reforma del sistema penal, la unificación de los tribunales, la creación de poderes locales, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, el zar desplegó una política exterior revisionista a fin de recuperar la fuerza y el prestigio perdidos durante la Guerra de Crimea. Rusia expandió sus fronteras en el Cáucaso y en Asia Central. Él sobrevivió 4 atentados frustrados como manifestación de la creciente violencia de la oposición contra su régimen. Pero por fin, por desgracia, murió asesinado por una bomba. Podemos ver aquí en el cuadro este momento. Y él fue asesinado en esta ribera, cerca del canal Gribayevo, y en lugar de su asesinato, construyeron una iglesia muy bonita, a mi opinión la más bonita de la ciudad, que la iglesia de la sangre derramada. Sí, y aquí fue matado el zar Alejandro II. Muy bien. Aquí están muchas personas cuyas caras son conocidas, creo. Pero son las personas de las que no vamos a hablar hoy porque merecen una charla especial, ¿sí? Y puede ser 2 o más. Porque Cada uno de ellos merece. sí, tenemos muchísimas informaciones. Tenían vidas muy interesantes, ¿sí? Creación, obras, etcétera, etcétera. Pero yo puse estas personas aquí porque están también conectados, estaban conectados con San Petersburgo, claro. Bueno, en nuestra primera charla, alguien preguntó por transporte público en San Petersburgo. Por eso les interesa este tema, y yo decidí incluir también historia de transporte público de San Petersburgo en nuestra charla de hoy. Bueno, ahora San Petersburgo tiene una extensa red de transporte público compuesto por autobuses, tranvías, trolebuses, minibuses y claro que el metro. Pero todo empezó, si no hablamos de los caballos con carros, con carritos, sí, todo empezó el transporte público con la famosa Konka. ¿Sí? En ruso se llamaba Konka, el tranvía de caballos, el tranvía de mulos, como quieren, o también lo llaman coche de caballos. Sí, es un coche bastante grande y solo 2 pobres caballos, ¿sí? Arrastraban este coche. Y apareció en 1860, como he dicho, se llamaba Konka, y fue muy popular entre la población de San Petersburgo. Ya lo pueden ver, sí, que están llenos de gente. Y fue muy popular hasta la aparición de tranvía eléctrico. Incluso tenemos monumento a Konka, ¿sí? Que está también en el centro, más o menos centro de San Petersburgo. Y aquí tenemos ese coche. Y dentro está, creo que una cafetería, algo así. Pero luego llegó el tranvía. Aquí, la salida del primer tranvía en 1907. Mucha gente llegó para verlo. Y el tranvía de San Petersburgo era el medio de transporte más usado en los años 50, 80. Y la ciudad, entonces llamada Leningrado, tenía el sistema de vías de tranvía más grande del mundo en los años 80, ¿sí? Pero en los años 2000 se desmantelaron varias líneas y su extensión ha disminuido. Pero bien, sí, porque ahora es muy incómodo cuando los tranvías, que son muy grandes, tienen muy
que tienen peso muy grande, están en el centro de la ciudad, donde hay muchos atascos, ellos provocan atascos también. Por eso las tratan de quitar del centro, pero en las zonas, en los barrios periféricos sí que siguen existiendo. El primer tranvía, sí, fue lanzado en septiembre de 1907 y así sustituyó el viejo coche de caballos que se llamaba Contra. Y en 1908 había 9 tranvías en la ciudad. Y en 1917, o sea, 10 años después, en la ciudad habían ya más de 700 tranvías. O sea, podemos decir que el tranvía se convirtió en el principal transporte público de San Petersburgo. Y como he dicho, en los años 80 tenía el sistema de tranvía más grande del mundo y San Petersburgo, entonces Leningrado, fue incluido en el libro Guinness de los récords como la más grande del mundo, el sistema de tranvía más grande del mundo. Pero ahora este récord lo tiene Melbourne, en Australia. Aquí podemos ver como el desarrollo de tranvías de los años diferentes, ¿sí? Poco a poco todo cambiaba, los años 80, 2000, el salón del tranvía no era muy bueno, ¿verdad? Y bonito. Otros tranvías también, así. Ahora circula el tren turístico, no tranvía turístico, se puede viajar por la ciudad en este tranvía antiguo, otros sí, tranvías, salón, interiores. Ahora, por fortuna, tenemos tranvías más modernos, como por ejemplo este rojo, este verde, con interiores, salones muy bonitos y muy cómodos. Y aquí yo puse una foto de tranvía en invierno, porque me di cuenta de que todas mis fotos no sé por qué, pero son de verano en San Petersburgo. Pero también hay invierno, más que verano en San Petersburgo. Bien, otro tipo de transporte es trolebús, aquí sin hablar mucho, simplemente las fotos de años diferentes, sí, de los 30, 50, 80, 2000, y ahora son más modernos, como este trolebús que está aquí en la Avenida Nevsky, o también este. Y poco a poco van cambiando los colores de estos trolebuses para hacerlos todos del mismo color. Como pueden ver, estos modernos ya tienen este color azul, no sé, azul celeste o qué color es. Y lo mismo pasa con autobuses, porque antes eran blancos y de otros colores, amarillos, por ejemplo, de colores diferentes, pero desde el año pasado todos los autobuses de San Petersburgo van cambiando el color y ahora son de este color. ¿Qué color es? No es color azul, no es que turquesa, no sé, o Celeste. azul celeste, ¿no? No sé. Algo así, pero bueno, el color que puede ver en las fotos. Sí, y todos los autobuses son del mismo color y es muy bueno, es muy bonito, sí, que no hay diferencias. Y en Moscú pasa lo mismo, por cierto, pero los colores son un poco diferentes, tienen azul oscuro, todos los autobuses de color azul oscuro. Y aquí también decidí poner una foto de invierno, así puede pasar después de una nevada. Casi no se puede subirse al autobús, muy difícil. ¿Qué más? Sí, hoy hablamos de los ríos, de los canales de San Petersburgo. Claro que tengo que hablar de este tema. Canales y ríos es en primer lugar una atracción turística, ¿sí? Porque no los utilizamos para el transporte público. Solo se puede viajar en botes pequeños, en barcos un poco más grandes para hacer excursiones en el centro de la ciudad, como aquí, ¿sí? En el canal del centro ciudad, aquí también. O se ¿Qué tal puede... los precios? No son tan altos como las vez pasadas. Bueno, no son muy altos, no, está bien, todo está bien. No puedo decir exactamente, porque claro que, bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez que yo hice esta excursión, pero no creo que sean muy altas.
Y también se puede viajar en un barco más grande como este por Neva, ¿sí? El río que es más grande que los canales y por eso los barcos son más grandes. Tienen restaurantes también dentro y se puede viajar con comodidad, 1 hora, 2 horas y ver todo lo bonito que está alrededor. Sí, claro, si tienes suerte con el tiempo, si hace sol, si no hace viento, no llueve, etc. También a la gente le gusta hacer excursiones por la noche para ver el levantamiento, cómo se levantan los puentes por la noche. Es una diversión popular. Es muy difícil comprar billetes para tales excursiones porque todos quieren ver este espectáculo. Por ejemplo, es el puente de Varsovia. Y aquí podemos ver un montón, ¿no? Un montón de botes, barcos, barquitos, no sé, de todos diferentes tipos. Y lo más interesante para todos es pasar debajo del puente que está levantándose, ¿sí? Y es lo principal, lo más emocionante, el momento más emocionante para muchos turistas. Y aquí pueden ver que en las orillas hay muchísima gente, ¿sí? Parece que los que no pudieron comprar billetes y están allí en la orilla y aquí, acá también mirando, simplemente mirando el levantamiento, como elevan los puentes. Pero no es simple que se levante nada más. Aquí pueden ver que es todo un show, ¿sí? Con música, con luces, etcétera, etcétera. Entonces es una atracción turística también, claro. Pero lo que pasa es que en invierno la situación es completamente diferente. A ver, neva toda congelada, ríos, canales, todos congelados, ¿no? Y cubiertos de nieve. Pero bien, no pasa nada, se puede patinar, ¿sí? Se puede esquiar, como quieren hacer estas dos personas, por el río Neva, o simplemente pasear, pasando bien el tiempo, ¿sí? Aprovechando buen tiempo, que aquí podemos ver que hace sol, y así es Neva durante el invierno. Y claro que los puentes no se levantan durante el invierno porque no pasan los barcos, porque el río está congelado. Así es el río Neva en invierno. Bueno, como la ciudad está en los ríos, en la zona en que el río Neva desemboca en el Golfo de Finlandia, no es lugar ideal, de verdad, para construir una ciudad, pero parece que eso no importaba a Pedro I. Y debido a esta localización, la ciudad sufrió innumerables inundaciones. Sí, durante 300 años de su historia, la ciudad tuvo más de 300 inundaciones. Pero la mayor inundación tuvo lugar en 1824. Ya pueden reconocer, ¿sí? Este monumento a Pedro I el Grande y el agua estaba aquí. La gente tenía que transportarse en barcas y el nivel del agua subió 4 metros más del nivel ordinario del río. O sea, el río tiene nivel ordinario y subió 4 metros. Y aquí en una de las calles podemos ver una placa conmemorativa, ¿sí? Que nos indica el nivel del agua durante esta inundación. Y aquí podemos ver una mujer cerca de esta placa. Bueno, digamos que tiene, bueno, un poco más, 1,70 m o casi 2 metros, ¿sí? De estatura esta mujer, podemos imaginar, imagínense, todo lleno de agua hasta este nivel. Y el cuadro de aquella época también refleja la catástrofe de inundación de aquel año. Otra inundación grande pasó en 1924. Era un poco mejor que la primera, porque aquí en una de las riberas del río hay placas también que nos muestran el nivel del agua, ¿sí? Aquí pueden ver en 1924, pero también alto, ¿no? Aquí está la valle, aquí el nivel. Y
1824. El nivel era mucho más alto. Lo que no me gusta es que inundaciones tan grandes se producen cada 24 años, sí, de cada siglo. Y es que el año siguiente es 2024. Pero bien, espero que no pase nada. Aquí la gente también transportándose en los barcos. Aquí pueden ver las calles llenas de aguas. Tengo una pregunta, yo soy más curiosa hoy de todos. Sí, es muy bien. Pero el gobierno, ¿qué le parece, profe? Si el gobierno hace algo así para prevenir, perdón. Si por ahí Sí, pasa otra vez eso, ¿cómo van a ayudar a la gente? no, la verdad que en el año 2024 eso no pasará, porque en el año 2010, perdón, antes de contestar a tu pregunta, aquí están la inundación de 1967 y también la inundación de 2010. El agua no llegó mucho, pero había, así como en estas fotos. Por eso, en 2010 construyeron el complejo para la prevención de inundaciones de San Petersburgo, coloquialmente se llama presa o dique contra inundaciones. ¿Sí? Por eso, Juliana, de momento el problema está resuelto. ¿Sí? Desde 2010 no tenemos inundaciones en San Petersburgo, eso fue la última. Qué bueno, Hace entonces. Sí, hace 13 años, por eso digo que espero que el año 24 no tengamos ninguna inundaciones tan grandes como hace 100 y hace 200 años. Y esta presa es así, se puede ver, sí, es bastante grande, tiene 25 kilómetros, sí, de longitud. Y permite proteger que defiende, podemos decir que defiende esta bahía que está cerca de San Petersburgo del agua que viene del Golfo de Finlandia. Y por eso, por ejemplo, en 2011, un año después de la construcción de esta dique, el agua aumentó más o menos 1,5 metros sobre el nivel del mar, pero no hubo ninguna inundación. Y claro que eso ahorró millones de rublos de daños proyectados y en general no molestó a la población, no molestó a la gente. Y así es de cerca esta presa. Y aquí son puertas que ahora están cerradas, que cuando llega el agua están cerradas, pero pueden abrirse. Sí, aquí a la derecha, a la izquierda, y será un canal, y por ese canal pasan los barcos grandes que vienen a San Petersburgo. Comentarios, preguntas, veo que en chat hay más, ¿no? Son solamente comentarios. Ahora, ¿hubo alguna vez terremoto en San Petersburgo? No, nunca, y nunca creo que habrá, Sí, porque es una región donde no pueden pasar terremotos. Nada más, ¿no? No, y solamente dicen que esperemos que no suceda el año que viene. No me quiero mojar cuando pase por la ciudad, dice Elena. Está bien. Vale, vale. Bueno, estas cosas también, ¿sí? Una pregunta apareció ahora. ¿San Petersburgo Vale. tiene su propio aeropuerto? Sí, claro. Pulko es bastante grande, pero bien no hay ninguna información interesante. Es un aeropuerto normal, ordinario, corriente. No se puede decir nada de él. Lo único que se puede agregar que a San Petersburgo se puede ir a través de Moscú, de acá, de Paraguay, o a través de Finlandia. Y a través de Finlandia es un poquito más barato en realidad. Yo ya averigué los pasajes. ¿Ah, sí? Sí, sí, Ajá. desde Paraguay. Sí. Ajá, ajá. Está bien. Una recomendación práctica, ¿sí? Bueno, aquí, los que estuvieron el sábado pasado lo reconocen, ¿no? Estas fotos, ya que hablamos de estos acontecimientos importantes, la charla pasada, por eso hoy no los mencionamos, aunque algunos, por ejemplo, la revolución de Lenin, también están conectados con San Petersburgo. Pero no vamos a hablar de eso. Pero hablaremos del nombre de San Petersburgo. Aquí pueden ver que primero Pedro I la nombró San Petersburgo en 1703,
Pero luego, en 1914, decidieron cambiar el nombre de la ciudad y lo llamaron Petrogrado. Aquí en la foto, Petrograd, ruso. ¿Por qué? Porque a raíz del conflicto con Alemania durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? A la población no le gustaba que la ciudad tenía el nombre proveniente de alemán, San Petersburgo. Y Petrograd, como decía antes, sí, Petro y Grad, la ciudad, significa la ciudad en ruso. Pero luego, en 1924, 10 años después, la ciudad cambió de nombre otra vez. Y después de la muerte de Lenin, en su honor la nombraron Leningrad. Y así fue hasta 1991, cuando después de un plebiscito, San Petersburgo devolvió su nombre original, San Petersburgo, y ahora lo es. ¿Y qué más es en cuanto a los cambios de nombres? San Petersburgo, Petrograd, Leningrad y San Petersburgo. Está en una de las estaciones de metro en San Petersburgo. Hay Bien, una pregunta. Uy, sí. perdón. Vamos, vamos. No, sobre otro tema un poco, pero mientras no me olvido, hay una situación de emancipación de San Petersburgo con Moscú. ¿Qué piensa el ciudadano de San Petersburgo? ¿En qué sentido emancipación? Y ¿Qué Jorge, si nos podés, por favor, Sí. aclarar un poco. Voy a completar. Yo tengo relación con la Cámara de Industria y Comercio de San Petersburgo. Ajá. En realidad, ellos siempre se enojan de lo que decide el gobierno central y porque le afecta mucho en su economía, en todo. Y más o menos entiendo que quisieran tener una mejor autonomía, no sé cómo sería ahora. Pero sí hay, se consideran la gente de San Petersburgo que no comparten las intenciones políticas del gobierno central en cuanto a su relaciones, su proyección internacional, que le afecta mucho, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos por No, ahí. la verdad que no, de esa emancipación no se trata nada. Y además es imposible, porque el gobierno central ahora, todos son nacidos en San Petersburgo. Putin es de San Petersburgo. Muchos ministros son de San Petersburgo también. ¿Sí? Por eso no puede existir esa, no sé, mucha diferencia. Además, seguro que San Petersburgo no tiene nada parecido. Los ciudadanos de San Petersburgo suelen contraponer, podemos decir, a sí mismos a Moscú, pero Sí, sí, claro, pero a nivel así. Es como los paraguayos siempre hablan de los que viven en Villarrica, acá. Sí, es normal. Siempre hay dos ciudades, porque, por ejemplo, en España, Madrid y Barcelona, lucha eterna, pero no, la situación no es como entre Cataluña y Madrid, ¿no? No. Son dos ciudades que viven muy bien, viven juntos y no se trata de ninguna emancipación, ¿no? La única diferencia es que la gente que vive en Rusia quiere llegar a vivir a Moscú, ¿sí? Es sueño de muchos, porque piensan que es una ciudad muy bonita, se puede ganar dinero, pero si en San Petersburgo dices que te trasladas a Moscú para vivir, todos dicen, vaya, malas noticias, contigo pasa algo malo, porque tú vives en esta ciudad, como dicen, la mejor de todo el mundo. Un comentario más, ¿no? No, acá nomás no, espera un ratito. La situación de San Petersburgo es como Porto Alegre con Brasil en Brasil, con respecto a la importancia del país. La vida es más cara en San Petersburgo, en Moscú. La vida es más cara en San Petersburgo, en Moscú, perdón. En Moscú, más cara, claro. Sí, justo ayer estábamos hablando que hasta los departamentos parece que es mucho más caros en Moscú, ¿verdad? Que en San Petersburgo. Claro que sí. Puedo darles otro ejemplo. Tenemos aquí aparcamiento
en el centro de la ciudad, aparcamiento que debemos pagar. Y, por ejemplo, en San Petersburgo, una hora de aparcamiento cuesta 100 rublos. Y en Moscú, más de 300 rublos. Una hora. Es la diferencia muy grande, por ejemplo. Todos vamos a San Petersburgo, demasiado lindo es. No, San, tienen que visitar dos claro, ciudades para entender la diferencia. Y además de verdad son muy diferentes, porque San Petersburgo es una ciudad más europea que Moscú. ujú. Y por eso cuando estás en Moscú y en San Petersburgo son dos mundos diferentes. Sí, San Petersburgo está ampliando su área de departamentos. Acá Dep- Tomás pone un comentario. San Petersburgo está ampliando su área de departamentos. Ampliando quieres decir, no sé, no Ampliando. entiendo. Yo creo que Quiere decir que construyen la otros urbanización varios. o qué es. Ok, departamentos. ¿Departamentos de qué? Tomás, Apartamentos. explícanos un poco tu comentario. Si podés desarrollar más, por favor, porque yo tampoco entendí bien, perdón. Ujú. Sí, Ujú. el otro día, ¿se me escucha? Sí, sí. Un Sí, sí. poco agripado. El otro día estaba viendo un youtuber que está haciendo turismo en Rusia. Ujú. Estaba, primero comentaba sobre un complejo de departamentos, unos Khrushchevka, que en completo vivían 18.000 personas en todo el complejo. Lo Ujú. otro que están absorbiendo las pequeñas villas alrededor de la ciudad y, y urbanizando justamente, construyendo nuevos complejos de departamentos. Sí, entonces lo he entendido bien. Estaba Hasta un hablando millón de de habitantes más están nuevos ampliando. barrios, ¿sí? Sí. Nuevos barrios que están construyendo en la ciudad. Claro, claro, sí. Hay muchas sí, urbanizaciones que se construyen, los barrios se amplían, porque San Petersburgo es como Moscú. Mucha gente de otras ciudades también sueña con vivir en esta ciudad, por eso viene más y más gente, vienen muchos inmigrantes y por eso aquí tenemos muchos barrios periféricos que tienen esos complejos de departamentos, que tienen bloques de pisos muy altos, de 24, 25 pisos, y donde sí viven muchísima gente, claro. Pero es un proceso normal, yo creo que de cualquier ciudad grande, no solo de Rusia, pero de cualquier país. Ujú. Ujú. Bien, con cambio de nombres está claro, ¿sí? Pero quiero hablar también de otro logro histórico que mm, facilitó la vida, que hizo la vida más fácil para muchos ciudadanos de San Petersburgo. En 2001 empezaron la construcción de la carretera de circunvalación alrededor de San Petersburgo. Y para nosotros es muy importante porque ahora para llegar de punto A en el norte a punto B en el sur, no tienes que atravesar toda la ciudad con sus semáforos, atascos, tráfico, sino perder 20 minutos y ya puedes estar en punto B sin tardar en llegar mucho. Aquí las fotos de algunas carreteras de esta circunvalación. Por cierto, aquí están varios de los que nos hablaba, por desgracia no recuerdo el nombre, sí, están aquí, los varios de esos complejos, edificios muy altos. Además, San Petersburgo es una ciudad muy deportiva, ¿sí? Aquí deporte es popular, aquí pasan diferentes eventos deportivos muy importantes. Y, por ejemplo, en 2018 el Campeonato Mundial de San Petersburgo, de Rusia, también tuvo algunos partidos, por ejemplo, partidos semifinales en San Petersburgo, a la vez que en otras ciudades como Sochi, Samara, Rostov-on-Don, Moscú, claro, y otras. Por eso sí, tuvimos la posibilidad de ver partidos de fútbol del Mundial en 2018 y luego, 3 años después, en 2021, en San Petersburgo jugaron 7 partidos de Eurocopa 2020. Recuerden que debido a la pandemia tuvieron que trasladarse
ese evento deportivo, pero por fin jugaron y eso pasó en 2021. Y aquí está el famoso estadio de Gazprom Arena. Bueno, de su nombre pueden entender quién construyó, sí, este estadio súper moderno. Aquí el tejado se puede abrir y cerrar, que es muy importante para el clima de San Petersburgo, porque aquí a veces llueve o en invierno nieva, claro. Y en San Petersburgo tenemos el famoso, no solo en Rusia, pero en el extranjero también, el famoso equipo de fútbol Zenit, ¿sí? Zenit de San Petersburgo. También tenemos otro equipo que se llama Dinamo de San Petersburgo, pero es mucho menos famoso que Zenit, que ahora es muy popular. Yo creo que en Rusia hay dos equipos de fútbol de hombre masculino que son muy populares. Zenit de Moscú, Zenit de San Petersburgo y Spartak de Moscú, que son rivales, ¿sí? Son rivales más importantes de todos los equipos de todo el país. Cuando juegan Zenit y Spartak es algo terrible. Y aquí también tenemos Es logros. como acá Olimpia y Cerro. Es tan Puede terrible ser, que... puede ser, sí, sí, sí. O como Barcelona y Real Madrid, por Sí, ejemplo. sí, 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 sí. Sí, Zenit es campeón de Rusia 9 veces y este año creo que también será campeón porque ahora tiene muy buen resultado. Copa de Rusia 5 veces, también tiene Copa UEFA 2008 y Supercopa UEFA 2008 también. Y fue el primer equipo ruso que pudo ganar Supercopa UEFA, que ahora se llama Liga de Europa, yo creo. Y creo que es todo lo que quería decirles. Por eso, ahora si tienen preguntas, comentarios, con mucho gusto voy a contestar. Yo le quiero agradecer antes que la gente piense que quiere preguntar. Profe Denis, me pusieron un comentario la vez pasada que dijeron que pensaron que el profesor de Rusia iba a ser muy serio, que no se va a reír. Y al revés, dicen que es tan amable y da gusto escucharle. Así que muchas gracias por Muy su bien, es tiempo y por... mi contribución a la imagen de hombres rusos, ¿sí? Y profesores rusos. Sí, Julia dice, gracias, profe Denis, muy interesante. Julia parece que es rusa según su apellido y nombre. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, me gustó mucho. Si quieren pueden prender sus micrófonos y decir eso. Ahora hay oportunidad. Sí, eso dice Tomás, es que se dice que los rusos no ríen y no es cierto, nos reímos No, es mucho. verdad, no, claro que no. Hola, Siento que hola. siento que el profe tiene de mascota un oso. No, no tengo una mascota. Jorge, vos querías decir algo, sí, por favor. Sí, sí, antes que nada, el profesor Denis, muy abierto, le conozco a muchos rusos, tengo algunos amigos, tenemos problemas de idioma, pero usamos traducciones nomás de Google. Yo realmente, siendo paraguayo, estoy muy afectado por la situación bélica de Rusia, ¿verdad? Que limita todo. Tengo muchos proyectos. Uno es con la agencia estatal Rosoboronexpo, porque es de defensa. Otro la agencia comercial Rusia y Latinoamérica, que es Acorla, que tiene su sede en México. Y otro con la gente de San Petersburgo, que hay un representante, creo que la FECOPRO va a tener más vínculo, ¿verdad? Un Sí, representante tenemos. de Latinoamérica. Y hay tantas cosas que hacer con Rusia. Yo fui a Rusia, una producción muy importante. Estuvo ganándose ya en el mundo, ¿verdad? La aceptación de sus productos, todo eso. Y vino este tema y nos deja descolocados. Realmente siento mucho. Nada más eso quería expresar y que pronto se solucione, que ese pronto no va a ser tan rápido, entiendo, pero que se solucione.
Lo esperamos, lo esperamos. Ujú. Y gracias por conocer mucho más de la realidad. Tiene una rica historia Rusia. Y Como, de ujú. sacrificios, de esfuerzos, de muertes, igual la cultura prosperó. Bueno, gracias. Muchas gracias por su De comentario. nada, de nada. Sí, para seguir comentario, puedo decir que espere, por favor, un poco, sí que solucione todo. Y que aquí en Rusia todo está bien, porque muchos piensan que estamos aquí sufriendo, que todo está muy mal, pero en realidad, eh, con la producción, como dice, sí, no tenemos muchos problemas, nuestras fábricas empezaron a funcionar mejor que antes, gracias a las sanciones. Por eso es una situación. Sí, en realidad como veo que acá la gente viene, quitan fotos de McDonald's, se mandan que mira un poco, yo estoy feliz porque acá hay McDonald's y en Rusia no hay. Yo de verdad que no soy tan fanática de McDonald's, así que yo creo que en Rusia hay No, muchos lugares para comer, yo además de digo McDonald's. que sí, yo, por ejemplo, estoy orgulloso que somos el único país que ganó a McDonald's. Sí. Ahora no lo tenemos y es muy bien. Tomás dice, yo estaba queriendo intentar abrir una empresa en Moscú, pero con la pandemia gasté mis ahorros, así que tengo que esperar más. Me da rabia que no pude aprovechar la situación, pues soy experto en software libre. Está bien. Sí, está bien, es muy importante. ¿Puedo preguntar algo? Sí, señora Claro. Delicia, por favor. Sí, pregunta al profesor si la ciudad científica está siempre allá, Nauchny Garadok. Yo tuve la suerte de visitar eso cuando era estudiante en Rusia, Ajá. en un invierno terrible, cuando al salir afuera y caminar un trecho se me congeló la nariz, pero por Vaya. suerte me la salvaron. Vaya. Sí, научный городок, claro que existe, porque sí, ciencia es una esfera muy importante, ¿sí? En nuestro país seguimos teniendo sí, muchos científicos que siguen trabajando, siguen investigando, etcétera. Pero la cosa es que ahora los descubrimientos son un poco especiales, ¿sí? Porque no entendemos qué significan. Yo no recuerdo que si decía la última vez o no, ejemplos de otros descubrimientos, porque antes era muy fácil que el hombre voló al espacio, sí, sí, todo está bien, pero ahora, yo no recuerdo, yo quería decirlo, pero no recuerdo. Sí, por ejemplo, nuestros científicos pudieron producir nanotubos de carbón. ¿Qué son? ¿Para qué son? No Y dicen que sabemos es si es súper bueno o malo. importante. No, es bueno, es súper bueno. Si dicen que es importantísimo, pero ¿para qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Otros científicos rusos pudieron descubrir elementos transuránicos de la tabla de Mendeleev. También dicen que es muy importante. Y la última cosa, láser semiconductor de heteroestructuras de sustrato. ¿Qué es? ¿Para qué es? Dicen que sí, que es importante. Son muy específicos ahora los descubrimientos. Claro, antes, bueno, construyeron un rompehielos Lenin grande para romper el hielo, todo está claro. Pero aquí, nanotubos, láser, etc. Pero, señora Delicia, sí, nuestros científicos siguen trabajando, siguen investigando y siguen haciendo descubrimientos. Por eso todo está bien. Y seguimos Muchas teniendo gracias. el invierno, como siempre. Sí, Muy muchas frío. gracias. No, volveré a San Petersburgo, pero en verano. Ajá, En verano, para ver las noches blancas. sí, Muchas gracias. de nada. Большое спасибо вам. Perdón. Muchas gracias, señora Delicia. Señora Delicia es una también de las socias de nuestro club de literatura, pero ella, además de eso, es una filóloga, lingüista, científica, no sé qué más puedo decir sobre ella. Es una capa, Perfecto. ya logró no sé cuántos premios acá, reconocimientos. Ella habla ruso, nos ayuda muchísimo para entender mejor las obras literarias y de verdad que le agradecemos muchísimo por su
por su buena voluntad, digamos. Estamos pensando con señora Delice, nuestro sueño es traducir a Pushkin a guaraní, ¿verdad, señora Delice? Vaya, es un placer conocerte. Muy bien. Y suerte con guaraní, con Pushkin. Vaya, me sorprende mucho. No, todavía estamos Gracias otra soñando nomás, pero sí. Sí, lo haremos. Pushkin sonará Pushkin en guaraní en Sí. breve. Perfecto. Dale. Sí, no, hay otras preguntas que yo quiero ya dejarle descansar a profe Denis porque ya es tarde en Rusia, en San Petersburgo. Me preguntaron qué hora es, ya casi las 10, ¿verdad? Menos 20. Sí. Perdón, acá ya vino mi hijo. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su interés. Y nos vemos la próxima, ¿sí? Sí, será también muy interesante. No hablaremos de historia, pero hablaremos de la cocina, de las tradiciones de la cocina. Muchísimas De la- gracias. Sí, sí, sí. Por eso, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Nada, de nada. Adiós.